La novela de dictador es un subgénero que se desarrolla en América Latina. Uno de los temas medulares de este subgénero será el tema, evidentemente, del poder. Michel Foucault, un filósofo francés, se dedicó a analizar desde muchas vertientes el tema del poder, y de ello se desprende lo siguiente. Como punto de partida, tomemos una serie de posiciones que se han desarrollado durante los últimos años: la posición al poder de los hombres sobre las mujeres, de los padres sobre los hijos, de la psiquiatría sobre los enfermos mentales, de la medicina sobre la población, de la administración sobre el modo de vida de la gente. También dice lo siguiente: una sociedad sin relaciones de poder solo puede ser una abstracción. Esta última frase hace alusión también a el pensamiento de Wilhelm Hegel. Él decía que la realidad y el origen de la historia surge a partir de el conflicto, es decir, a partir de la negación. Para que una persona, sujeto o cosa pueda definirse, primero debe ser negado. ¿En qué sentido? Supongamos que tenemos la relación entre alumno y profesor. El alumno es alumno porque no es profesor. Entonces, a partir de lo que no es, se define. Pero también el profesor es profesor porque no es alumno. Entonces, a partir de su oposición, que es el ser alumno, o de su contrario, es que él adquiere ese carácter. Si vamos a otro tipo de dinámicas, amo-esclavo, ocurre lo mismo, que es justamente el planteamiento de Michel Foucault. Esta oposición nos lleva a que uno de los dos tenga el dominio, y en esa medida ocurre un conflicto. Pero de este conflicto, se va a desprender la manera en la que está tejida y configurada la realidad. El problema es si se puede restablecer una dinámica donde no haya esta oposición. Hay dos obras literarias de este género donde justamente se ve ese juego dialéctico de oposición entre lo real y lo irreal, entre lo ficticio y lo que no es ficticio. La primera obra es Casa de Campo. Casa de Campo fue escrita por José Donoso y publicada en 1978. La premisa de la novela subraya acérrimamente la idea de nada es lo que parece. Donoso, al igual que Miguel de Unamuno en Niebla y Luisa Valenzuela en Cola de Lagartija, aparece en la obra. La presencia del autor en la novela es una provocación para el lector. En esa medida, la obra se presenta como un mero artificio, pero quizá no solo la obra, sino la realidad misma. Donoso nos recuerda constantemente los prejuicios sociales, lo absurdo del sistema capitalista y lo obtuso del etos racista y clasista. Casa de Campo es un ejemplo dialéctico y del eterno devenir Heráclito. El cambio es lo único que permanece, las relaciones dinámicas son las mismas. Lo bello y lo feo, el amo y el esclavo, nativo, extranjero, verdadero y falso, autor, lector, real y real. En este tenor, estamos inmersos en la novela, no fuera de ella. Esto recuerda un poco a la pintura de René Magritte llamada Esto no es una pipa. Esto no es una pipa, es una manera de desvelar que eso es un artificio.
La idea de artificio como invento, como creación, como ficción, también devela que se puede transformar. Todo aquello que es una invención tiene este carácter de cambio o transformación. En esta medida, José Donoso, al entrar en su obra y al recordarnos constantemente esta idea de artificio, también está diciendo que si la realidad se configura a partir de oposiciones, de irreal o real, de bello o feo, nos está diciendo que la realidad también se puede modificar. Por otro lado, en Cola de lagartija también Luisa Valenzuela hace presencia en la obra, pero aquí se presenta un conflicto, el conflicto dialéctico, donde sin la creación no hay creador. También hay una tensión entre los dos, hay una relación de poder incluso, porque Luisa Valenzuela no puede matar al brujo dentro de la obra, porque si no hay brujo entonces no hay obra. Necesito ese motor, es decir, esa dialéctica para que haya historia. Y en esa posición entre artífice y realidad, entre personaje y autor, es que podemos configurar una representación, una realidad. Pero en esa representación o en esa realidad también nos damos cuenta que está el tema del artífice, lo que se puede transformar, lo que se puede modificar. Detrás de esto también hay un discurso que podríamos observar como el atrévete a cambiar tu realidad. Hay ciertos cánones que sin cuestionarlos se siguen, pero una vez que los cuestionamos, quizá podemos ver las cosas de otra forma y transformar nuestro entorno. El tema del poder entonces en este género se da como una suerte de oposición. Existe un dictador porque también hay un pueblo sometido, pero también esta clase de relatos, Cola de lagartija y Casa de campo, nos dicen que si esto es un artificio, también existe una manera de darle la vuelta, de ver otra lectura. No hay una sola voz en Casa de campo, por ejemplo. Hay varias voces y en esta medida hay varios relatos, hay varias verdades que se pueden confabular y que pueden convivir y que no solamente una es la absoluta. Esa es la crítica de Michel Foucault. ¿Y a ti quién te dijo que eso era verdad y por qué te lo creíste? Rasca un poco en ese concepto de verdad que te vendieron. Cuestiona y te darás cuenta que el tema de la verdad tiene una relación íntima con el tema del poder. La persona que tiene el saber tiene la verdad y va a hacer lo posible por ocultarla. Una de las características que vemos en la novela de Dictador es que no hay libre expresión. Los medios están secuestrados. La única voz que se escucha es la de la figura del poder. ¿Por qué? Porque si se sabe la verdad, entonces se les acaba el poder. Desde luego que hay otros elementos que también participan en esta configuración y es el tema del sometimiento, la violación, la amenaza, que también es a nivel psicológico, simbólico y físico. En conclusión, la novela de Dictador es una manera también de conocernos a nosotros mismos como sujetos, miembros de una sociedad, y que esta sociedad en alguna medida, o esta realidad en alguna medida, es un artificio y también tiene la posibilidad de ser modificada. Así como la verdad que nos vendieron la creímos, también podemos creer que podemos cambiar nuestro entorno.